Imagina por un momento una ciudad en tinieblas. Sus calles están dominadas por tres poderes invisibles pero reales: la brujería, que manipula y esclaviza; el dinero, que seduce y compra conciencias; y el placer, que promete felicidad pero deja vacío. En medio de esa ciudad, de pronto aparece una luz, una palabra sencilla pero cargada de poder, que proclama: el reino de Dios está cerca. Esa frase no es neutra, no es un suspiro piadoso que todos aplauden. Es una declaración de guerra, porque cuando el reino de Dios se anuncia, los demás reinos tiemblan, se sienten amenazados y reaccionan con violencia. La predicación del Evangelio nunca será cómoda, porque siempre tocará intereses. Habrá quienes se alegren y reciban la semilla con gozo, pero también habrá quienes la rechacen con furia. La historia de la Iglesia, desde los primeros cristianos hasta nuestros días, nos lo recuerda. El Evangelio trae paz al corazón, pero genera conflicto en el mundo. ¿Por qué? Porque hay quien no quiere que reine Dios. Prefieren que reinen las fuerzas de la oscuridad, la idolatría del dinero o el imperio del placer. Y cuando el reino de Dios se presenta, choca inevitablemente con esos ídolos que ya tienen atrapado el corazón humano. Esta es la enseñanza más obvia, pero también la más olvidada. El Evangelio es siempre un mensaje en conflicto. Cuando Jesús proclamó el reino de Dios, no lo hizo como quien propone una nueva filosofía entre muchas otras. Lo hizo como quien anuncia la llegada de un poder absoluto que reclama obediencia total. No es un reinado que negocia con los ídolos, sino que los desenmascara. Contra la brujería, el Evangelio rompe los pactos con las tinieblas. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo, en Éfeso, muchos que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron públicamente. El reino de Dios no convive con la manipulación espiritual. La luz expulsa a las tinieblas. Contra el dinero, Jesús lo dijo con claridad: no se puede servir a Dios y al dinero. La predicación evangélica incomoda a quienes han hecho del dinero su Dios. Zaqueo, el publicano rico, tuvo que enfrentarse a esta verdad. Su conversión no fue solo interior, sino que se manifestó devolviendo lo robado y compartiendo sus bienes con los pobres. Contra el placer desordenado, San Pablo, escribiendo a comunidades marcadas por el hedonismo del Imperio Romano, no tuvo miedo en decir: el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El reino de Dios exige disciplina, pureza y dominio propio frente a una cultura que predicaba el desenfreno. El choque está servido. Cuando Cristo reina, los ídolos caen. Una de las grandes tentaciones de nuestro tiempo es querer un evangelio light, suave, que no moleste, que se limite a dar consejos morales para sentirse bien. Pero el verdadero evangelio nunca es neutral. Donde llega, o produce conversión y alegría, o provoca resistencia y odio. Jesús mismo lo advirtió: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. La espada no es violencia, sino división. La palabra de Cristo corta, separa, distingue. Nadie queda indiferente. Cuando Juan el Bautista denunció el adulterio de Herodes, no recibió aplausos, sino cárcel y muerte. Cuando Esteban proclamó la soberanía de Cristo, no recibió diplomas, sino piedras. Cuando Pablo anunció a un solo Dios en Atenas, lo llamaron charlatán y loco. ¿Por qué? Porque el Evangelio saca a la luz lo que muchos quieren mantener oculto. Desnuda las estructuras de poder, la corrupción del corazón, la falsedad de los ídolos. Hablemos con más profundidad de estos tres enemigos del reino que siguen vigentes en nuestros días. La brujería, en todas sus formas, es el intento humano de manipular lo sagrado para obtener poder.
En tiempos bíblicos, los falsos profetas y magos se enfrentaban a los enviados de Dios. Moisés se midió con los hechiceros del faraón. Pablo reprendió a Elimas el mago. Hoy la brujería se manifiesta en nuevas formas. Astrología, horóscopos, rituales, energías y supersticiones que prometen éxito, amor o dinero. Todo esto revela un corazón que no confía en Dios, sino que quiere dominar la vida por medios ocultos. El Evangelio, en cambio, proclama que solo Dios es soberano, que el poder verdadero viene del Espíritu Santo, no de prácticas mágicas. Cuando el reino se predica, la brujería pierde su atractivo, porque la gente descubre que la verdadera libertad no está en manipular lo divino, sino en abandonarse en manos del Padre. Pocas cosas generan tanto conflicto como tocar el bolsillo. Jesús habló más del dinero que del cielo, porque sabía que allí está el gran ídolo de la humanidad. El dinero promete seguridad, poder e identidad. Muchos se definen por lo que tienen, pero el Evangelio recuerda: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La predicación del reino denuncia las injusticias económicas, el egoísmo de quienes acumulan, la indiferencia ante los pobres. Por eso siempre incomodará a quienes se benefician del sistema. La historia lo demuestra. Santos como Francisco de Asís, Óscar Romero o Teresa de Calcuta no fueron cómodos para los poderosos, porque recordaban con su vida que el dinero no salva. Nuestra cultura predica el culto al cuerpo y al placer inmediato. Haz lo que quieras, sigue tus deseos. El placer es la máxima libertad, pero en realidad es una esclavitud disfrazada. El Evangelio proclama otra verdad. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la verdadera felicidad no se encuentra en el desenfreno, sino en el amor verdadero, en el don de sí. La historia de la Iglesia está marcada por este choque de reinos. Los mártires romanos no murieron por decir amo a Jesús, sino porque se negaron a adorar al César como Dios. La predicación del reino chocó con el imperio. San Francisco de Asís. Su pobreza radical fue una protesta viviente contra la avaricia de su tiempo. Su vida predicaba contra el ídolo del dinero. Los misioneros en tierras paganas siempre enfrentaron oposición, porque anunciar a Cristo significaba destruir ídolos, romper con sistemas religiosos de poder. El siglo XX. Desde la persecución en México hasta la resistencia de los cristianos en países comunistas, el Evangelio ha sido visto como amenaza por los regímenes que quieren ser absolutos. Cada época lo confirma. Cuando Cristo reina, los poderes de este mundo tiemblan. Hoy no nos lanzan a los leones ni nos crucifican en colinas, pero la oposición sigue, aunque más sutil. Predicar contra la corrupción incomoda a quienes se enriquecen con ella. Defender la vida y la familia provoca burlas y campañas en contra. Anunciar que la verdadera libertad está en Cristo molesta a una cultura que vende libertinaje. El reino de Dios sigue chocando con los reinos de este mundo. No podemos esperar un evangelio sin conflicto, pero aquí está la esperanza. El conflicto no significa derrota. Al contrario, es signo de que el reino está avanzando. Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». El Evangelio no se predica para ser aceptado fácilmente, sino para transformar vidas, aunque eso provoque rechazo. La victoria del reino está asegurada, no por nuestras fuerzas, sino por la cruz y resurrección de Cristo. Él ya venció al pecado, a la muerte y a todos los ídolos. Lo nuestro es ser testigos fieles, aunque el mundo nos rechace. La predicación del Evangelio siempre traerá conflicto, porque cuando el reino de Dios llega, entra en choque con la brujería, el dinero y el placer que esclavizan el corazón.
no hay neutralidad. O Cristo reina, o reinan los ídolos. La pregunta final es personal. ¿A qué reino pertenece tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Dios o el dinero? ¿A quién sirves? ¿Al Espíritu Santo o a la superstición? ¿Qué buscas? ¿El placer inmediato o el amor eterno? El reino de Dios no es una teoría. Es un acontecimiento que transforma la vida. Y cada vez que lo predicamos, debemos estar listos para el conflicto, porque donde Cristo reina, los falsos dioses caen. No tengamos miedo. La historia está de nuestro lado. El Evangelio ha resistido persecuciones, regímenes, ideologías, y siempre sale victorioso, porque no es palabra humana, sino semilla de eternidad. Hoy, más que nunca, necesitamos predicadores valientes que no busquen aplausos, sino fidelidad al reino, que no teman el conflicto, porque saben que en medio de él brilla la luz de Cristo. Y tú, al escuchar este mensaje, toma una decisión. Deja que Cristo reine en tu corazón, porque donde Él reina hay libertad, hay paz y hay vida eterna. El profeta Jeremías, en la primera lectura, se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, que la seguridad de Israel no estaba en sus murallas ni en sus alianzas, sino en la obediencia a Dios. Y por hablar la verdad, lo bajaron a un pozo. Imagina la escena. Los guardias lo sujetan, lo atan con sogas y lo descienden. No hay agua, solo lodo pestilente. Sus pies empiezan a hundirse en la suciedad. El hedor lo asfixia. El mensaje de Dios se topa con la hostilidad más brutal. Este episodio nos recuerda que el rechazo al Evangelio no es solo cuestión de burlas o insultos. Puede llegar a los extremos de la cárcel, la tortura, la persecución y la muerte. El odio que proviene de los ídolos es violento. No tolera que alguien exponga su falsedad. Jeremías en el pozo es imagen de tantos hombres y mujeres que hoy sufren por ser fieles a la palabra de Dios. En la primera reflexión vimos que el reino de Dios siempre choca con los ídolos del mundo, la brujería, el dinero, el placer. Donde Cristo reina, los ídolos caen, pero no caen sin resistencia. Luchan, gritan, golpean, buscan silenciar al profeta. Así ocurrió con Jeremías. Así ocurrió con Jesús, llevado a la cruz. Así ocurre con la Iglesia, desde los primeros mártires hasta hoy. La hostilidad contra el Evangelio no es un accidente. Es la consecuencia inevitable de proclamar un reino que no admite rivales. Jesús mismo lo anunció. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. La Escritura está llena de escenas donde la fidelidad a Dios provoca odio y violencia. José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente en Egipto. Daniel, arrojado al foso de los leones por no doblar la rodilla ante el rey. Juan el Bautista, decapitado por denunciar el pecado de Herodes. Esteban, el primer mártir cristiano, lapidado por proclamar a Cristo resucitado. Cada historia nos recuerda lo mismo. La palabra de Dios desenmascara los ídolos y provoca reacciones extremas. A veces pensamos que la persecución es cosa del pasado, de los tiempos romanos. Pero la realidad es otra. El siglo XX fue el siglo con más mártires de la historia. Y en el siglo XXI, la persecución continúa. En algunos países, ser cristiano significa arriesgar la vida. Iglesias son quemadas, creyentes encarcelados, sacerdotes secuestrados. En otros contextos, la persecución no es sangrienta, pero sí cultural. Burlas, marginación, pérdida de oportunidades por mantenerse fiel a la fe. Muchos hermanos viven su propio pozo de Jeremías. Soledad, desprecio, rechazo en su familia o trabajo. No debemos olvidar que tenemos hermanos que hoy sufren por el Evangelio. Su testimonio nos recuerda que la fe no es una comodidad, sino una entrega radical. La buena noticia es esta.
El sufrimiento no tiene la última palabra. Aunque Jeremías fue arrojado al pozo, Dios levantó a un hombre extranjero para sacarlo y salvar su vida. Aunque Esteban murió apedreado, vio los cielos abiertos y a Cristo glorificado. Aunque Cristo fue crucificado, resucitó al tercer día. La victoria es de Dios, siempre. Incluso en el caso del martirio, la victoria no es del verdugo, sino del Señor. Porque el mártir no es un derrotado, sino un testigo. Su sangre es semilla de nuevos cristianos. La persecución no destruye el Evangelio, lo multiplica. Los enemigos del reino creen que silenciando a los profetas acabarán con la palabra, pero lo único que logran es hacerla resonar más fuerte. ¿Por qué tanto odio? Porque los ídolos no soportan ser desenmascarados. El dinero no soporta que alguien diga, no se puede servir a Dios y al dinero. El placer no soporta que alguien diga, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El poder oculto no soporta que alguien diga, solo Dios es Señor. Por eso, la hostilidad puede llegar a extremos, cárceles, torturas, muertes. Lo que mueve ese odio no es solo ideología o política, es la reacción violenta de los ídolos que sienten que su dominio está en peligro. Frente a esto, ¿qué nos toca hacer? Ser fieles, mantenernos firmes. No suavizar el Evangelio para evitar conflictos, porque un Evangelio que no incomoda no es el Evangelio de Cristo. San Pablo lo dijo con claridad. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Ese poder incomoda, divide, provoca hostilidad, pero también libera, transforma y salva. El pozo de Jeremías no fue el final de su misión. La cruz de Cristo no fue el final de su historia. La cárcel de Pablo no fue el fin de su predicación. Dios siempre transforma los pozos en caminos de resurrección. Por eso podemos mirar a los mártires no con tristeza, sino con gratitud. Ellos nos muestran que la victoria no es del odio, sino de Dios. Como dice el Apocalipsis, ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El Evangelio trae conflicto, sí. Provoca hostilidad, sí. Puede costar cárcel, persecución y hasta la muerte. Pero en todo esto, la victoria es de Dios. Jeremías en el pozo no fue abandonado. Esteban bajo las piedras vio la gloria de Cristo. Los mártires de la historia no murieron en vano. Nuestros hermanos perseguidos hoy son testigos vivos de que el reino avanza. Al final, toda alabanza y todo poder son para Cristo. El mundo puede odiar, los ídolos pueden gritar, pero el Señor hace su obra. Y esa obra es invencible. Por eso podemos decir con certeza, el odio de los ídolos es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Que esta verdad nos dé valentía, que no tengamos miedo del conflicto, porque donde Cristo reina, aunque nos arrojen a pozos y nos persigan con odio, allí también brilla la luz de la victoria. Oración final. Señor Jesús, Rey victorioso, tú que fuiste rechazado, perseguido y clavado en la cruz, enséñanos a no temer los pozos de la hostilidad ni las piedras del odio. Danos la valentía de Jeremías, la fidelidad de Esteban, la firmeza de tus mártires y el gozo de saber que aún en medio del sufrimiento, la victoria es siempre tuya. Arranca de nuestro corazón todo ídolo para que reine solo tu espíritu de verdad y de amor. Haznos testigos fieles, sin vergüenza del Evangelio, y que nuestra vida entera proclame: la alabanza y el poder son para Cristo por los siglos de los siglos. Amén.